Bellísimo día en Buenos Aires, parece que en alrededores también, si están escuchándonos desde diferentes lugares de Argentina, cuéntenos cómo están arrancando el día. Pero es esta mañana de esa, Juan, que dan ganas de arrancar, de salir y hacer cosas, ¿no? Así que aquí estamos. 24 grados, 1/10 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La máxima que estaremos tocando hoy es de 31 grados. ¡Wow! Hola, Thaís, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicos, bienvenidos a 2019, ¿cómo les va? Eso, que tengas muy buen año. Gracias, igualmente para ustedes también. Thaís Gadea Lara, que prácticamente no ha interrumpido, claro, porque ella es trabaja y descansa a la vez, trabaja y descansa por el mundo. Qué linda fórmula esa, Qué linda fórmula. De viajar. Creo que la fórmula todavía está un poco en desequilibrio, ¿no? Más trabajo que descanso, sí. pero sí. Work and travel, ¿cómo es? Lo que sí, así es, sí, viajar y trabajar a la vez, pero sí, está bueno, uno va aprendiendo también, no solo desde lo profesional, sino también de lo personal, ¿no? De otros lugares. No sé si escuchaste un poco el arranque de la conversación con sí. Juan, Thaís. Nos gustaría poder seguir ese camino que empieza efectivamente con reconocer que el cambio climático ya está entre nuestras conversaciones. Otra cosa es lo que se está haciendo, si es lo suficiente, cuánto más hace, pero el cambio climático ha estado entre las conversaciones del 2018 y pareciera, la proyección nos dice, va a seguir siendo el tema en este 2019, ¿no? Sí, vos sabés que siempre cuando llega, ¿no? Esto del cambio de un año, se ven un montón de balances, como qué fue lo que se logró, cuáles fueron las grandes noticias del año, y estuve siguiendo mucho eso, sobre todo, más que nada en medios internacionales, y esto hubo mucho titular en el que sí, el cambio climático fue la noticia del 2018. Y yo creo que esto se debe a dos motivos y que están relacionados entre sí. Por un lado, ¿no? Lo que fue que lo habíamos conversado en los programas anteriores, la presentación, ¿no? Del informe especial del 1.5 del IPCC, este informe científico que decía cuál sería ese escenario de un calentamiento, ¿no? Global del 1.5 versus el de 2 grados, que en el caso del 1.5 los efectos serían menos graves que en el de 2, pero que para poder llegar a eso se necesitarían cambios, ¿no? Totalmente drásticos desde las políticas hasta nuestras acciones cotidianas. Y en paralelo a eso, mientras la ciencia nos decía eso, el 2018 fue todo un año de eventos climáticos cada vez más intensos. De hecho, hace poco salió cuáles fueron los 10 eventos climáticos del 2018 que dejaron mayor pérdida económica. Y también está bueno analizar esa variable, ¿no? Como que tiene una parte ambiental, pero también afecta a la economía, y de hecho en el puesto 5 aparece la sequía que hubo, ¿no? En Argentina, que dejó enormes pérdidas económicas para lo que es el sector. Y en Buenos Aires las temperaturas, ha habido días de temperaturas realmente altas, ¿no? Sí, de hecho se salió, ¿no? Informe por parte del Servicio Meteorológico Nacional, que efectivamente el 2018 fue uno de los más cálidos en la historia. Esto siempre hay que tener en cuenta que cuando se tiran estas cifras es desde que se tienen registros que se hace la comparación. Quedó en segundo lugar en 2018, en 2017 fue en la ciudad de Buenos Aires todavía aún el más cálido, a diferencia de lo que pasó a nivel mundial, porque a nivel mundial el año que hasta el momento sigue siendo el más cálido de la historia es el 2016. Y en cuanto a lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las proyecciones y cómo nos preparamos, ¿no? Para esas proyecciones. Y en este juego yo te presenté o sea, como las dos cosas por las cuales el cambio climático fue protagonista el año pasado, porque me parece que sí, vamos a tener eventos climáticos que en algunos casos son naturales y que el cambio climático los intensifica, obviamente. Pero ¿qué pasa con esto de cómo escuchamos a la ciencia y cómo nos preparamos para esos eventos? Digo, si se sabe que, por ejemplo, si va a ser un año con el fenómeno del Niño o no, ¿cómo preparamos? ¿Qué tipo de producción conviene que haga el campo? Yo creo que eso todavía, ese como aprender lo que está diciendo la ciencia e incorporarlo
creo que se tiene que introducir mucho más a nivel de las decisiones que se tomen. Y es clave, pero fíjate que lo que ocurre en el entorno lo vemos en Argentina y por ahí desde otra perspectiva lo podemos ver aún con mayor claridad porque no nos involucra. Lo podemos ver en Brasil. La política pública pareciera ir en dirección contraria. El presidente que acaba de asumir ha amenazado con salirse del gran acuerdo global sobre cambio climático. Ha firmado un decreto que amenaza a las comunidades del Amazonas, cientos de tribus indígenas, y amenaza la diversidad porque está privilegiando claramente la expansión de esa frontera agropecuaria, que sí, en términos de la economía tradicional, va a darle un saldo positivo, entre comillas, pero es una especie de suicidio colectivo al que está invitando. Qué difícil poder entender esto, ¿no? Sí, y te diría que no solo suicidio por parte, digamos, del colectivo solo de Brasil, sino del mundo, porque se sabe que la Amazonía es uno de los grandes pulmones, ¿no?, que tiene la tierra. Y de hecho él durante su campaña ha dicho esto de que por qué si había un área que se podía explotar en la Amazonía no se estaba explotando. Bueno, hay una respuesta para eso, porque hay que conservar, ¿no?, ese espacio. Y me parece que acá el dato que hay que tener, que no hay que olvidarse respecto de Brasil y esto que vos mencionás muy bien, de cuál va a ser el vínculo que va a tener con las comunidades originarias. Según el reporte que se dio el año pasado de activistas ambientales asesinados alrededor del mundo, en 2017 Brasil se ubica en el primer lugar en el mundo. Es decir, es el país que tuvo mayor cantidad de activistas ambientales asesinados. Y asesinados por su defensa ambiental, ¿se entiende? Que si bien esto siempre es muy difícil de comprobar, porque detrás del asesinato, como el caso de Berta Cáceres, puede haber involucrados desde gente de gobierno hasta gente del sector privado, generalmente de esas mismas empresas que ellos denuncian. Entonces, la verdad que va a ser muy preocupante en Brasil cómo va a ser esta relación con quienes están ahí cuidando la tierra, ¿no?, y defendiéndola de una forma que yo creo que no lo podría hacer nadie. Los guardianes de la tierra. Exacto. Sí. Y al mismo tiempo, a mí eso me genera un poco de... yo siempre trato de ser optimista, ¿no? Pero lo que me genera un poco de tristeza es que son cosas que él las dijo en campaña y fue elegido democráticamente. Entonces también, yo sé que hubo mucha gente en Brasil que no lo eligió, pero hubo gente que lo eligió. Entonces también, ¿qué es lo que la gente está eligiendo respecto del planeta? Yo el sábado pasado conversaba ahí con el equipo de esto de, bueno, este año nosotros tenemos elecciones electorales, preguntemos más qué es lo que tienen pensado hacer, van a seguir poniendo vaca muerta, van a seguir subsidiando vaca muerta, digo, también involucrarnos al momento del voto, porque el voto cuenta. Ahí citando, buen día, antes que nada, citando algunas de las declaraciones que él hizo, una es, donde hay tierra indígena hay riqueza debajo de ella. Digo, esa es su forma de verlo, esa es su forma de interpretarlo. Y ni hablar, bueno, de la potestad o de la capacidad o del poder de acción que le piensa dar al Ministerio de Agroindustria por sobre estas tierras. Sí, ahora Juan, fíjate, permitime, Thaís, fíjate que el dato que tira Thaís acerca de los militantes muertos en defensa de cuestiones ambientales en el mundo, la mayoría de los habitantes están en Brasil, es decir, esto por ahí sea bueno decirlo, no empieza con Bolsonaro, arranca antes y arranca con un sistema de poderes, un sistema que prodiga la avaricia y que privilegia el avance frente a lo que sea para producir más a cualquier costo. Y no nace con Bolsonaro, evidentemente, si estos datos son anteriores, nace con una clase política, una clase social en algún lugar, si querés, una clase de terratenientes que tiene la región, que están propiciando esto, nada menos, ¿no? Por eso por ahí conviene no estigmatizar a una sola persona, porque sería fácil. Decimos, bueno, cuando este hombre se vaya, si es que hay tiempo, el horizonte está claro, pero me parece que es más complejo todavía, y está porque fue votado. Digo, como tampoco, decíamos recién. Sí, y no sé si la lógica y la razón serían como las formas de interpretar lo que está sucediendo, porque creo que desde ese lugar... perderemos la cordura muy rápido. Sí, vamos a hablar con Bruno Bimbi, Thaís, dentro de un rato. Lo sigo en redes. Ah, sí, por eso, muy activo en redes.
tiene una visión muy general y amplia sobre la política, la economía, las comunidades, sobre los derechos humanos que también están quedando de lado en la región. Es insólito, ¿no? Esta cosa que pasa. Así que vamos a profundizar con él. Te insisto, Sergio, yo trato de ser a veces optimista, pero realmente ayer leí a alguien que puso un tuit algo así como estamos yendo hacia un futuro que nos va a llevar al pasado, ¿no? Escuchar ciertas cosas de ya sus representantes, de los niños vestidos de azul, las niñas de rosa, uno dice, mientras estamos luchando, ¿no? Por otra cosa, digo, más allá también de la lucha ambiental que está pasando en el mundo, ¿no? Respecto de a qué valores, ¿no? se está yendo, y acá yo creo que va a ser muy importante también el rol que tengan las organizaciones ambientalistas y los organismos internacionales para también proteger, ¿no? A los defensores de la Pachamama ahí en la Amazonía, porque esperemos que esta situación que, si bien como vos decís, viene de antes, si ya se va a empezar a ver a la Amazonía únicamente como un área para explotarla, yo creo que puede desencadenar a algo peor. De modo que, para terminar, podríamos citar que los desafíos para 2019 relacionados al cambio climático y a todas estas cuestiones que estamos hablando tienen que ver con una acción cada vez más decidida en todos los campos, ¿no? Sí, a ver, la política es necesaria, tienen que ser políticas más ambiciosas y urgentes. El informe del IPCC fue muy claro respecto de cuánto tiempo nos queda para realmente revertir, ¿no? La situación si queremos llegar a ese objetivo. Y desde la política, obviamente se necesita eso, pero también a mí me gusta insistir con esto como el rol que tiene cada uno, ¿no? Ya sea desde si consumimos más carne o menos carne, si elegimos más vegetales o menos, cómo nos trasladamos, y también el voto político. Insisto, y me parece interesante, en un año que tenemos nosotros elecciones acá, bueno, vamos a saber a quién estamos eligiendo por su política climática, energética, digo, eso también, ¿no? Es involucrarse y para que después haya alguien que pueda implementar políticas. Digo, acá a Trump se lo votó sabiendo que se iba a salir del Acuerdo de París, y a Bolsonaro lo mismo. Entonces, bueno, hay que ser consciente después qué pasa con eso. Sí, ahí es apasionante lo que nos dejás picando ahí, está bueno también para que cada uno pueda ir reflexionándolo. Es capital lo que mencionás. Ahora, cuando aparezca que no hay alternativas claras frente a esto, cuando vos decís, bueno, en este sentido, ¿hay algún partido político en la Argentina, alguna organización que tiene las cosas claras y podría hacerlo? Digamos, ahí es medio un tembladeral que decís, Dios, ¿por dónde está la salida, no? Sí, porque decís, no, B no, C tampoco, D tampoco, ¿y entonces? Sí, no está muy claro, es un poco ambiguo a veces también, ¿no? Como lo estamos viviendo ahora con el gobierno de sí a las renovables, pero seguimos a full con vaca muerta, ¿no? A veces pasa uno con eso, como que se encuentra con cosas ambiguas que le gustaría que sean un poco más claras. Pero el hecho de que haya contenido, ¿no? Respecto de lo que es la campaña electoral me parece interesante, sí. Y no como fue la última, en el que nos quedamos más de cómo era, no sé, la relación de pareja de un candidato o del otro, y realmente qué era lo que se estaba proponiendo. Y ahí, o sea, yo no nos quito responsabilidad. Nosotros, los medios de comunicación y los periodistas, tenemos un rol que cumplir, ¿no? Así como cada vez tenemos más responsabilidad respecto de cómo cubrimos el cambio, digamos, lo que está pasando con el cambio climático, también tenemos una responsabilidad en, bueno, pedir esa información. Bueno, ¿qué propuesta hay sobre el tema? Porque quizás la hay, el tema es que no se pone en la agenda como lo primordial. Así es. Gracias, Thaís. Te deseamos un gran día. Ojalá lo disfrutes. Está bellísimo, insistimos, aquellos que viven en Capital, el Gran Buenos Aires. No sé si en otras zonas del país cómo está el tiempo, pero está hermoso para poder disfrutar con amigos, con familia.
o en Bueno, soledad, ¿no? muchas gracias a ustedes y los mejores deseos para todos en este inicio. A iniciarlo bien, con energía. Yo sé que a veces estos temas ambientales nos tiran un poco para abajo, pero siempre uno puede contribuir de alguna manera para modificar las cosas, así que me gustaría como dejar con eso. Taís Gadea Lara, de Conexión Coral, Taís Gadea Lara, que la encontrás en redes sociales, en redacción, vale la pena darse una vuelta por esos sitios, porque hay información de calidad, que es lo que necesitamos también. Bueno, vamos a seguir, tenemos música preparada, tenemos nuevos entrevistados, vamos a ir a Brasil en un rato nada más con Bruno Bimbi para conocer en detalles de qué se trata la nueva política que implica a la Amazonía, nada menos 7.000 hectáreas, 7.000 kilómetros cuadrados de Amazonía y bueno, buena parte administrada por Brasil, así que queremos saber de qué va.